Hola a todos, gracias por acompañarme hoy en esta quinta clase del seminario que estamos dando sobre matemáticas y psicoanálisis. La idea de esta clase y la clase siguiente será hablar sobre las funciones. Eh, Sobre todo, digamos, me interesan como dos cosas. Pensar las funciones, bueno, tres quizás. Las funciones como proceso matemático, es decir, que te permite ir de un lugar a otro matemáticamente, lógicamente. Después también la diferencia entre funciones continuas y funciones no continuas o discontinuas, eh, porque quiero hacer una relación entre eso y la vecinidad de topología, que es como uno de los conceptos topológicos más importantes, yo diría que incluso es casi el más importante, y me parece complejo, me parece difícil de decir, entonces quizás esto sea una interesante introducción a eso. eh, y también, esto lo había pensado después de meter los objetivos, acá hay una cuestión del agente, digámoslo así, que me parece muy interesante. El agente en el sentido de quién hace eso, porque me parece que uno de los sintagmas, una de las frases en el psicoanálisis contemporáneo, donde se utiliza función, ¿no? O sea, de las frases estas hechas del psicoanálisis contemporáneo, una de las, en una de ellas se utiliza función, que es función del analista, y ahí hay una cuestión como con la agencia que me parece interesante discutir, eh, pensando la función de manera matemática, porque se suele pensar función como rol, ¿no? Como qué es lo que tiene que hacer, o como acción, qué es lo que tiene que hacer el analista. Mientras que en la función matemática no hay ningún agente ahí haciendo eso. O sea, no es que hay como, no sé, duendes mágicos que transforman, ¿no? X en X más 2 para llegar a Y. No, eso no. Por lo menos en la función matemática no existe alguien haciendo eso. Entonces, utilizar, por ejemplo, cuestiones como función del analista me parecen interesantes, pero no me parecen a mí, por lo menos, articulables matemáticamente si se piensa que ahí el analista está de alguna manera u otra ejerciendo la función, porque las funciones matemáticas no se ejercen, ¿no? Entonces, eso a mí quizás me parece interesante para pensar la función, pensar función y agencia, ¿no? Función y voluntad, función y rol, dado a que hay una diferencia semántica importante entre cómo se utiliza función en este momento en psicoanálisis, que va por el lado de la agencia y la voluntad y el rol y qué hacer, y la función matemática donde lo que se establece es una relación entre dos grupos, ¿no? Pero esa relación no es que alguien hace el cambio de alguna X a alguna Y, no es que hay como una especie de funcional, de agencia allá adentro, no hay ninguna voluntad, no hay ninguna decisión. Lo que hay es una relación entre dos grupos y entre los elementos de esos dos grupos. Pero una vez establecida esa relación, una vez, digamos, que se establece cuál es la orden, el proceso que se está siguiendo, no hay necesidad como de empujarlo, digamos así, ¿no? Quizás eso también nos parezca interesante para un análisis. Como pensar que quizás hay ciertos momentos del análisis donde conviene que nosotros ahí sí, digamos, nos callemos o solo acompañemos al paciente en la elaboración que el paciente está haciendo. No que empujemos eso como para quizás hacer que vaya más rápido, ¿no? Porque hay veces, como vamos a ver, y por eso me interesa la cuestión de los límites y de las funciones continuas y discontinuas, es que hay funciones que de repente se cortan, digámoslo así, ¿no? O sea, como que uno viene trazando una línea para graficar la función y de repente hay como una especie de agujero, hay una no definición para algún elemento X, no hay una Y definida. Eso quizás a mí también me parece importante como para pensar que los puntos difíciles, ¿no? O sea, hay un punto ahí no definido y bueno, ¿qué se hace con eso?
Eso ya, digamos, esa va a ser nuestra excusa o nuestro engranaje para después llegar a los límites, que sería nuestra próxima temática. Entonces, si bien nosotros estamos haciendo una división artificial entre función y límite, bueno, hay una diferencia entre función y límite. Nosotros, digamos, al momento de presentarlo, estamos haciendo esa división artificial por temáticas. Eh, Van a ver que una y otra vez voy a hablar de los límites porque por lo menos la manera que yo estoy enfocando la función, los límites están ahí como muy presentes. Em, y nada, me pareció ir como de lo más básico que quizás sea la función a lo más complejo que sean los límites. Eh, bueno, yo entonces voy a comenzar con los objetivos. A ver cómo hago esto, compartir pantalla. Ok. Ok. Estos son los conceptos claves que quiero que trabajemos. Definición de función, caja negra, inconsciente, Skinner, función de identidad, dominio, rango, funciones continuas, funciones no continuas, infinitesimal y vecinidad, que ya nos mete con la topología, como les decía. Esto vamos a ir como uno a uno. Me interesa primero ir con los objetivos que medio van desglosando estas cuestiones. Em, Yo les diría que como la primera impresión que me gustaría que ustedes tengan de una función es que es como una especie de relación entre conjuntos. Digamos que la segunda impresión que yo quiero que tengan es que esa relación se da como por una especie de caja negra. O sea, que la relación, ese momento entre uno y otro, se da eh, en una especie de indefinición, en una especie de otra escena, pudiéramos quizás decir, matemática. ¿Y por qué es importante decir matemática? Porque no vamos a hacer cualquier cosa, porque no va a ser cualquier relación, porque las relaciones ya están dadas, ¿no? Em, entonces, si bien pudiéramos pensar la función, que digamos, quizás la función, una de las funciones más fáciles pudiera ser esta, y igual a x más 2. Acá lo que estamos haciendo es relacionando un conjunto de números anteriores a la operación. ¿Cuál es la operación? X más 2. O sea, la operación acá sería sumar 2, ¿no? Yo tengo una X, 5, por ejemplo. Le sumo 2, 5 más 2 me da 7. Esa es la operación sumar 2, ¿no? 5 más 2 me da 7. Y eso hace que yo pueda relacionar el 5 con otro conjunto de números posteriores a la operación donde estaría el 7. ¿No? Entonces imagínense, digamos, dos conjuntos, dos círculos, bolsas, territorios. Entonces yo voy, bueno, de este punto del territorio X, yo voy a este otro punto de este otro territorio Y, que me permite relacionar 5 con 7. Eso digamos que es la... Así funciona la función. eh, y el conjunto de los X, nosotros lo podemos llamar dominio, ¿no? Porque nosotros decimos una operación matemática que relaciona un conjunto de números anteriores a la operación, es decir, un dominio, y otro conjunto de números posteriores a la operación, producto, eso sería el rango. Entonces nosotros es como si tuviéramos dos bolsas, dos territorios, dos grupos, dos conjuntos. Entonces yo voy de un punto de uno, mejor dicho, de un punto de uno a un punto de otro. La función describe la manera de ir de uno al otro. Eso si nos estamos enfocando en los conjuntos, pero si nos enfocamos en la función, las cosas como que parecieran un poco más mágicas, porque entonces es como si yo estuviese metiendo, eh, digamos que yo a ustedes les presento una caja negra donde dice x más 2, y igual a x más 2, esto, ¿no? Les presento
Y les digo, bueno, acá yo voy a meter por un lado ciertos números y después por otro, el otro lado de la caja va a salir otro número. Y nosotros, digamos que en principio no sabemos lo que pasa ahí. En este momento sí sabemos, porque ya yo les dije que la función ahí funcionando es y igual a x más 2. Entonces ya ustedes saben, porque la función está definida. Sin embargo, nosotros pudiéramos tener una función donde yo no defina cuál es el procesamiento que la función realiza, sino que yo pudiera simplemente presentarles la entrada, la materia y el producto. Entonces, por ejemplo, decir la materia es 2 y el producto es 4. ¿No? O sea, yo les estoy diciendo, bueno, nosotros tenemos alguna función donde yo meto 2 y sale 4. Yo les doy ese dato. ¿No? Yo en la caja meto 2, la caja hace su procesamiento, ¿no? Una calculadora o algo así, hace sus sonidos y sale 4. ¿A alguien se le ocurre cuál sería el problema si yo a ustedes después les pregunto cuál es la función que se realizó ahí? Tomo 4 porque me parece quizás uno de los ejemplos más simples. Que quizás habría que tener más información, porque eso podría ser tanto 2, o sea que x sea 2 por 2, o 2 más 2 podría ser la función, o 2 al Excelente. cuadrado, o sea O x 2 al cuadrado. excelente. Muy bien, ¿sí? Entonces no sabemos, dada esta información, si la función es, por ejemplo, y es igual a x más 2 o y es igual a x al cuadrado, ¿no? Porque si el número es 2 entonces 2 al cuadrado te da 2. O incluso pudiera ser, no sé si pudiera ser, no voy a decir eso, em, o pudiera ser 2x, ¿no? Y es igual a 2x, también pudiera ser una opción. Eh, entonces, ¿qué necesitaríamos ahí? Ahí necesitaríamos, digamos, más información. No podemos decidir a partir de un único dato cuál es la función que se está dando ahí. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, puede ser más de una opción. Si nosotros no sabemos cuál es el proceso que se está dando, sino que solo tenemos la materia y el producto, no sabemos cuál es el proceso que se está dando allá adentro. Por eso digo que hasta cierto punto funciona como una caja negra, ¿no? En el sentido de una caja donde no se sabe cuál es el procesamiento que se está realizando, sino que se está realizando un proceso y lo sabemos porque yo meto una cosa y me sale otra. Se está dando un proceso allá adentro. Nosotros no sabemos cómo se da ese proceso. Nosotros no podemos caracterizar ese proceso más allá de decir, bueno, entró esto y salió esto otro. Esto me parece que también nos permite un poco cuestionar la cuestión de la agencia del analista y, digamos, incluso la función de la interpretación pensada como yo al paciente le voy a decir esto para que él se dé cuenta de esta otra cosa, como si la interpretación fuese completamente deliberada, cuando quizás otra manera de pensar la interpretación sea que nosotros hacemos lo mejor que podemos y que después tenemos que no solo, digamos, tomar en cuenta la reacción o el producto, lo que sucede, no basándonos estricta ni necesariamente en la referencia de la interpretación que nosotros hicimos. Porque nosotros muchas veces no sabemos cómo va a reaccionar o digamos no hay una relación clara entre nuestra interpretación y la reacción. Muchas veces es una relación a descubrir. O sea, a ver, bueno, ¿y por qué habrá pasado esto cuando yo hice esta interpretación? Regresemos acá entonces, ¿no? Comprender función como una operación matemática. Y esto me parece muy importante, ¿no? Porque la operación matemática te permite, por la misma materialidad de las matemáticas,
¿Se recuerdan que habíamos dicho que parten, ¿no?, de un x igual a x? Por la misma materialidad de la matemática, es muy fácil diferenciar entre las x. O sea, porque 2 no es 3. Sin embargo, no es tan fácil diferenciar entre las x, o sea, la materia, cuando no se trata de una operación matemática, sino que se trata de una operación lingüística. Es decir, cuando la operación que se da parte de materia, que es x igual a x, quizás, que es lo que estamos viendo ahora, porque es la función matemática, eh, quizás sea un poco diferente a cuando la materia con la cual nosotros estamos trabajando no es identitaria, ¿no?, sino que se trata más bien así, o sea, a su vez, de algo que también puede ser otra cosa que lo que es. Por ejemplo, si bien 2 es diferente de 3, digamos, en una función matemática, no sabemos si, por ejemplo, madre va a ser diferente de cuidadora en el inconsciente. Un ejemplo burdo, vulgar. ¿Sí? Por eso me interesa recalcar que se trata de una operación matemática, es decir, acá nosotros podemos establecer eh, una diferencia muy fácil entre la materia que está entrando ahí, mientras que en las cuestiones lingüísticas no es tan fácil establecer cuáles, no se puede establecer a priori cuáles serían esas diferencias, sino que ahí yo diría que es caso por caso, donde nosotros vamos viendo. Está bien, hay cuestiones culturales y digamos que no es un caso completamente arbitrario el de relacionar a las madres con las cuidadoras. Evidentemente hay todo un bagaje cultural detrás de esa asociación, digamos así, que yo hice. Pero nosotros después tendríamos que verificar si esa institución de la maternidad como de un cuidado se realiza en ese caso o no. Mientras que no hay necesidad ninguna de verificar si 2 es diferente de 3, porque es así, dogmáticamente. Entonces, espero que, digamos, hasta acá, digamos, que lo que más me interesa, otra manera de decir esto sería que comprender que la función es una máquina. Y en tanto máquina, que relaciona una materia con un producto, que relaciona un conjunto de números anteriores a la operación y otro conjunto de números posteriores a la operación, que esa máquina no depende de nosotros. ¿Sí? Eso a mí me importa bastante. ¿Por qué? Porque no hay nada que nosotros tengamos que hacer ahí. O sea, la función está definida por la relación. Nosotros podemos definir esa función o no, pero no hay nada que nosotros tengamos que hacer para que, por ejemplo, el y sea igual a x más 2. Ya una vez definido eso, nosotros tenemos la relación entre el conjunto de números anteriores a la operación y el otro conjunto de números posteriores a la operación, sin nosotros tener que hacer nada ahí. Félix, vos sabés que había pensado en esta idea de la máquina. Y cuando pensé en la idea de la máquina, pensé si estamos hablando de estructuras, o sea que las distintas estructuras son funciones distintas. Pero eso me parecería raro pensarlo, como que no sé si hay simplemente tres estructuras, digamos. O sea que en esta estructura vos metes este valor y siempre te va a salir con la misma función, va a reaccionar de la misma manera metiendo el mismo valor, pero sería como muy fácil, digamos. Eh, y también cuál sería la función de llegar a esa escritura, digamos, de establecer el funcionamiento. Me parece interesante lo que estás diciendo.
quizás la discrepancia más grande que tenemos sea el pensar que eso es fácil. eh, no sé qué tan fácil es, ¿no? Eh, digamos que hay todo un costado del tratamiento psicoanalítico que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Si bien siempre se dice psicoanálisis no es un autoconocimiento, uno no va al psicoanálisis para conocerse a sí mismo, yo, por lo menos en muchos casos, me parece relevante, importante, tener cierta, digamos, o sea, voy a utilizar términos que quizás no sean los que a mí más me gustan, eh, y que probablemente sean términos, digamos, más cognitivos conductuales, pero que me parece que por lo mismo permiten transmitir una información de una manera quizás un poco más clara, sin necesidad de tanto tecnicismo, que es la conciencia de enfermedad, sobre todo la conciencia del aura, en los casos donde se logra identificar el aura, es decir, la fase prodrómica, aquello que sucede antes de la crisis, ¿no? Esos momentos donde, bueno, yo sé que yo me voy a tener que enfrentar a esta situación particular que en mi caso me desencadena o me ha desencadenado por un montón de experiencias que yo he tenido, me ha desencadenado ciertas reacciones que yo veo como enfermizas o que me hacen sufrir. Quizás, no sé, tener un poco más de tiempo para procesar, ¿no? Darme a mí mismo más tiempo para procesar ese evento que yo sé que es potencialmente desencadenante para mí mismo. A mí eso me parece importantísimo, trabajar en un análisis. Es lo más importante de, o sea, es la función analítica, es lo más importante de un trabajo analítico, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces, o sea, si lo que nosotros queremos evitar es que el paciente esté sufriendo o que se desencadene por un montón o por situaciones que ya sabemos que son desencadenantes, a mí me parece que saber cuáles son las situaciones desencadenantes es importante para el tratamiento. Y eso a mí no siempre me parece que es fácil, porque a veces uno piensa que se desencadena por A, o por Y, digámoslo así, mejor dicho. A veces uno piensa que se desencadena por Y, pero detrás de ese Y hay una X, que es aquello que normalmente se llama inconsciente, que no siempre se ha visto. Entonces ahí yo pondría en cuestionamiento si efectivamente se trata de algo fácil. Me parece que no siempre se trata de algo fácil. Y de hecho me parece que si fuese fácil el psicoanálisis no existiera. O sea, me parece que justamente es un trabajo sobre, digamos, lo evidente, que lo evidente me parece, ahí sí, quizás relacionarlo un poco con lo fácil. Eso por un lado, ¿no? O sea, poner en cuestión, o sea, cuestionar si efectivamente el saber las, los elementos desencadenantes de una crisis sea fácil, a mí me parece que no. Y después, por otro lado, hay ciertas tentativas de hacer esa relación entre una función y las estructuras, ¿no? Eh, incluso yo diría que en cuanto al diagnóstico, que es un poco me parece lo que estamos hablando, eh, por ejemplo, el esquema R y el esquema I son establecimientos de funciones eh, son funciones, ¿no? Esto no lo quiero mostrar, denme un segundo. Em, porque en los esquemas R e I nosotros tenemos en el esquema R triángulos homólogos, o sea, triángulos semejantes, para decirlo quizás de alguna manera. ¿Y qué quiere decir un triángulo semejante? Que hay los dos ángulos permanecen iguales, los dos conjuntos de ángulos permanecen iguales porque son los mismos, por eso son semejantes, y lo que cambia es o sea, las proporciones entre los lados quedan iguales y lo que cambian son los tamaños efectivos de esos lados. Es decir, por ejemplo, yo tengo un triángulo 3 4 5, de un lado
del esquema R y del otro lado del esquema R voy a tener un triángulo 6, 8, 10. ¿De dónde saqué estos números? 3, 4, 5, 6, 8, 10. ¿Qué relación hay entre ellos? Bueno, yo pudiera escribir una función y es igual a 2x, que me permite pasar de 3 a 6, de 4 a 8 y de 5 a 10. Entonces ahí pudiéramos decir que en los triángulos homólogos que son el esquema R hay una función subyacente, ¿no? Hay una función que está descrita por el esquema R. Y si me dan un segundo, intento ver si esto funciona. No, acá está igual. Fíjense en esta función. Esto es el esquema I, distorsionado. No es exactamente, pero acá está. Y fíjense qué interesante, ¿no? Porque acá lo que está diciendo es la inversa, ¿no? O sea, lo que sale de un lado se invierte del otro. Se trata, o sea, la relación entre los dos es una relación de inversión. Entonces, y además de, Perdón, ¿sí? perdón, Félix, eso no capté, no entendí que sería una relación de inversión. Claro que yo digo inversión porque acá está uno sobre X. Esa es la inversión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago 3, si yo tengo 3 y hago uno sobre 3, o sea, 3, la inversión de 3 sería uno sobre 3. O sea, y la inversión de uno sobre 3 sería 3. ¿Sí? O sea, ponerle inversión quiere decir le puse uno sobre eso. Sí, 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 ya me acordé. Em, y después está también un intento, creo que un seminario 6, quizás, 8, no sé, de hacer fórmulas de, creo que de la histeria, de la obsesión y de la fobia, creo que están. Quizás es solo histeria de obsesión. Eso lo pueden buscar en Estructuras Clínicas 2, creo, de Alfredo Edelstein. Eh, Digo porque sí me parece interesante tu planteamiento, ¿no? O sea, me parece interesante quizás pensar la posibilidad de establecer funciones amplias para diferenciar los casos, ¿no? De hecho, yo por lo menos soy bastante partidario de hacer diagnósticos diferenciales matemáticos. Por esto que les estaba diciendo anteriormente, de que la sustancia, digámoslo así, matemática, es diferente de la ontología lingüística, ¿no? Entonces, justamente quizás el problema de la ontología lingüística sea el igual a, ¿no? Que si nosotros vamos a partir del significante como aquello que no se significa a sí mismo, quizás por un salto podamos aceptar que el significante es desigual a sí mismo. No estoy diciendo lo mismo, por eso les estoy diciendo que implica un salto. Y si efectivamente nosotros postulamos eso, que quizás el significante lo podamos escribir como x desigual a x, si eso lo admitimos, eh, la igualdad queda complicada.
quizás sea, digamos, una complicación que sigue estando relacionada a la igualdad matemática. Ahí, digamos, yo estoy tirándoles mis fichas, esto es lo que yo estoy pensando, esta es mi hipótesis, que no basta con decir, o bueno, sí basta, digamos, pero además de decir no es lo mismo, podemos decir y está relacionado. No, no es lo mismo, ¿sí? Pero sin embargo es relación. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros estamos negando es la matemática. Pero para negar la matemática necesitas tener el soporte matemático que negar. Por eso yo diría que no da... Yo tengo un problema cuando dicen que incluso la ciencia es discursiva, ¿no? Que incluso la ciencia moderna es discursiva. Sí, y utiliza el discurso matemático, eh, pero no es cualquiera ese discurso. O sea, no escribimos la ciencia en alemán o en castellano, digamos. Así lo escribimos en matemática por una razón bastante importante, que es su tipo de elemento, que es un tipo sustancial. Entonces, quizás para pensar escapadas de lo sustancial, necesitamos por lo menos poder primero pararnos sobre lo sustancial para poder escapar de ahí, porque si no, no sabemos de qué estamos escapando. Y los escapes sin saber de qué se está escapando son muy complicados. Digamos, por eso me parece importante hacer este seminario, básicamente. O sea, porque me parece que en la medida de que nosotros partamos, o sea, en la medida de que ustedes tengan una base más o menos matemática, podrán negarla más fácilmente. No lo podrán negarla, porque si no, no se puede negar. O sea, si algo no se identifica, no se dice esto funciona así, no se puede decir no funciona de esta manera. Porque cuando, digamos, cuando se da con regularidad, el análisis funciona fácilmente, ¿no? El problema es en los agujeros. El problema es cuando eso se vuelve discontinuo, ¿no? El problema no está aquí, no está en lo azul. Por eso a mí me interesaba hacerla. Fíjense que acá dice ejemplo de una función no continua, ¿no? ¿Qué es lo no continuo acá? Esta función es discontinua en el punto x igual 0, o sea acá. ¿Por qué? Porque x no tiene imagen. O sea, nosotros no sabemos qué pasa cuando x igual 0. Esta gráfica no nos dice. Me estoy adelantando, no espero que entiendan esto por completo, espero que entiendan el espíritu de esto porque es lo que yo les quiero presentar entre hoy y la próxima vez. No espero que en este momento lo entiendan, pero lo que a mí me interesa es que nosotros quizás podamos pensar que esto es tratamiento matemático y fluye, va bien, el paciente lo hace más o menos bien con nosotros, pero lo que nos interesa es lo que está acá. O sea, cuando x igual 0, ¿no? O sea, en todo esto. Acá tenemos x igual a 1, 1. X igual a 2, un medio. X igual a 3, un tercio. X igual a 4, un cuarto. Y x igual a menos 1, menos 1. X igual a menos 2, menos un medio. X igual a menos 3, menos un tercio. X igual a menos 4, menos un cuarto. ¿Por qué? Porque f de x igual a 1 sobre x. Perfecto. Todo esto está muy bien. Y podemos describir no solo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y 1, 2, 3, 4, sino todos los números que están en esta línea, salvo el 0. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 1 sobre 0, eso no está definido. ¿Qué quiere decir que no está definido? Que no tiene imagen. Haciendo esta pseudo matemática psicoanalítica, esto no me citen diciendo esto, pero quizás una manera de decir esto sería lo que está rechazado en la relación simbólica funcional, o sea, lo que no está definido en la relación simbólica funcional retorna en lo real. O sea, retorna por otro lado imposible de graficar matemáticamente. ¿Por qué? Porque cuando yo meto 0 acá, no tengo la mínima idea qué va a pasar aquí. La función no me lo dice. 0 acá no sé qué quiere decir, no tiene imagen. Y quizás cuando no tenga imagen, ¿por dónde retorna? ¿No?
Acá yo puedo decir que 1 retorna en lo imaginario, ¿no? Yo meto 1 acá, me regresa 1. Hay un retorno imaginario. ¿Por qué? Porque está definido, porque tiene imagen. El problema está acá. Y yo diría que el psicoanálisis trabaja acá. Esto está bien, buenísimo. ¿Sí? El problema está acá. Porque acá es donde esto colapsa. Colapsa en el sentido de no nos ofrece una solución, no nos ofrece una imagen. Bien. Vamos de nuevo. Comprender función como una operación matemática que relaciona un conjunto de números anteriores a la operación, materia, y otro conjunto de operaciones posteriores a la operación, producto. Eso, por ejemplo, lo podemos ver acá, como para ver un ejemplo más complejo. ¿Sí? Nosotros vemos que 1 me da 1. Yo meto 1 acá, f de 1 es igual a 1 sobre 1. Entonces, 1 es igual a 1. Bien. 1, o sea, acá gráfico 1,1. Después intento de nuevo. F igual a 2 es igual a 1 sobre 2. Ok, buenísimo. Un medio acá. F3 es igual a 1 sobre 3. Acá, buenísimo. Entonces podemos decir que la función es una operación matemática que relaciona un conjunto de números anteriores a la operación y otro conjunto de números posteriores a la operación. Producto. Ahora, eso si nosotros vamos de X a Y. ¿Qué pasa cuando se va de Y a X? O sea, si nosotros vamos de materia a producto, buenísimo. ¿Qué pasa nosotros si vamos de producto a materia? ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros vamos de las manifestaciones del inconsciente al inconsciente. ¿Sí? Ven la importancia, o sea, ¿por qué a mí me parece importante esto? Porque nosotros, justamente, ese es el sentido que nosotros obramos. O sea, nosotros suponemos que el inconsciente hace materia a producto, pero nosotros lo leemos al revés. Nosotros leemos es a partir de los productos. Nosotros vemos el chiste y lo empezamos a explicar. Nosotros vemos el fenómeno social y le empezamos a explicar con lo que sea. ¿Sí? Esta me parece que es la línea de lectura que nosotros como analistas hacemos, de Y a X. Y lo que yo quiero plantear en este punto es que hay un problema. Asumiendo el producto, problematizar la obtención de la materia. ¿Cuál es el problema? El problema yo se lo pongo acá en paréntesis. Si bien a todo X le corresponde una Y, f de 1 es igual a 1 sobre 1, f de 2 es igual a 1 sobre 2, buenísimo. Si bien a todo X le corresponde una Y, a dos X diferentes, o sea, por ejemplo, X igual a 1 y X igual a 2, le puede corresponder una misma Y. Por ejemplo, 3, ¿sí? O sea, X1 y X2 me da Y igual a 3 en los dos casos. Entonces, si yo estoy yendo de Y igual a 3, no sé si estoy trabajando, o sea, no sé si trabajé con la materia X igual a 1 o no sé si trabajé con la materia X igual a 2. ¿Por qué? Porque como estoy partiendo del producto y el producto puede venir de uno de dos lugares, no sé cuál de los dos lugares fue la materia de ese producto. Ejemplo. Aquí no. Acá no hay un ejemplo. Acá tampoco. Pero, a ver, creo que acá había uno. No, creo que este que estaba acá. Acá sí. Por ejemplo, esto es una función también. Es la función. No sé qué función. Ah, mal. No importa. Pero, ¿qué es lo interesante quizás de esta función en este momento? Ah, esto debe ser la función al cuadrado. O sea, y es igual a x al cuadrado o algo similar. Entonces, ¿pero qué es lo que me interesa de acá? Y, o sea, y igual 1, ¿no? Acá, y igual 1. Nosotros no sé, o sea, si yo a ustedes les digo y igual 1,
Les digo, ayer yo estaba jugando con la función esta que nosotros estamos trabajando y que creo que es y igual a x al cuadrado y me dio el resultado y igual 1. Yo a ustedes les pregunto, ¿cuál fue el número que introduje? Ustedes no saben si fue menos 1 o si fue 1. ¿Por qué no saben? Porque 1 al cuadrado es 1 y porque menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces, si me da la respuesta 1, si ese es el producto, no sé si la materia fue 1 o menos 1. Entonces, si bien por definición de función nosotros podemos decir que para cada x le corresponde una y, no podemos decir que a cada y le corresponde una y solo una x. ¿Por qué? Porque en este caso que estamos analizando acá, que es un caso bastante común, no es un caso extraordinario, ¿no? En este caso que tenemos acá, nosotros tenemos que en el eje de los y, yo puedo tener tanto, que puede ser el producto tanto del menos 1 como del 1. Pues de nuevo, si bien a todo x le corresponde una y, o sea, a 1 le corresponde 1, a menos 1 le corresponde 1, a 2x, 1 y menos 1, en este caso que yo estoy diciendo, le puede corresponder una misma y, que en este caso es y igual a 1, pero no viceversa, ¿no? Es decir, no es verdad que a, a dos y's le puede a dos y's le puede corresponder la misma x. Es a 2x le puede corresponder la misma y. ¿Por qué no? Porque en el caso de que fuesen 2, entonces yo pudiera, digamos, un tip que les doy para pensar si algo es una función o no, es, imagínense una línea así, una línea vertical, ¿sí? Que va de arriba a abajo. Yo puedo hacer un barrido, es decir, puedo mover la línea así, como así, ¿sí? Y debería en todo momento tocar solo un punto o 0 puntos, ¿no? Recordemos que acá tenemos el ejemplo. Bueno, acá vemos que hay muchos 0 puntos. Toda esta parte acá, entre menos 2 y 2, toda esta función, eso no está definido para x, ¿sí? Acá no vemos eso. Acá en todos los x, para todas las x está definido. Acá, para las x entre menos 2 y 2, no está definido. Pero lo que no puede pasar es que yo agarre una línea horizontal. No, mentira. Lo que no puede pasar es que yo tenga una línea vertical y haya 2 puntos, ¿sí? O sea, como si yo acá escribiera una C, ¿sí? Como si la gráfica fuese una C. Ustedes saben que la C, de la letra C, es como una curva que, o sea, si nosotros tenemos una línea vertical, me va a tocar 2 puntos, ¿sí? Tengo la C, entonces acá me toca 2 puntos, acá y acá, ¿sí? Eso no puede pasar en una función. ¿Por qué? Porque de pasar en una función, a 2y le correspondería la misma x, ¿sí? Esta x, esta y esta y le correspondían a una misma x, que es la que yo estoy con el índice, ¿no? Bien. Fíjense que acá lo mismo, o sea, yo puedo tener una línea vertical, pasarla por acá y siempre solo voy a tener un punto. De hecho, vemos como si se estuvieran evitando el uno al otro, ¿no? Esta curva se está como si estuviese evitando esta curva, como que cada una permanece dentro de su territorio. Acá pasa lo mismo, ¿sí? En todas las funciones va a pasar así, porque es parte de la definición de función. Bien. ¿Preguntas hasta ahora sobre estos dos puntos? ¿Comentarios? Los leo de nuevo, si quieren, mientras formulamos preguntas. Comprender función como una operación matemática que relaciona un conjunto de números anteriores a la operación y otro conjunto de números posteriores a la operación.
Y ojo, porque acá no estoy diciendo que es el conjunto global, sino que estoy diciendo cada uno de los elementos. Eso no sabía muy bien cómo expresarlo, pero es uno de los elementos, ¿sí? Es uno por uno. Y después, asumiendo el producto, problematizar la obtención de la materia. Si bien a todo X le corresponde una Y, a 2X le puede corresponder la misma Y, pero no viceversa. ¿Alguien quiere alguna clarificación? ¿No entendió algo? Incluso acá hay algo interesante como para pensar la agencia, ¿no? Que es que, o sea, si a todo X le corresponde una Y, no hay necesidad de decisión para ir de X a Y. O sea, justamente lo que hace una función es, no importa, no hay que decidir. Si tuviésemos la función C, esta que estoy diciendo, o sea que el gráfico es una C, ahí sí tuviésemos que tomar una decisión, ¿no? O sea, se trata de esto, se trata de este. ¿Se trata de esta acá o esta acá? No hay esa necesidad de agencia en el medio como para decidir entre dos Y, porque solo puede haber una Y para cada X. Siguiendo con este tema de la agencia. Si nosotros tomamos la mente como una función, la caricatura que yo tengo de Skinner, no sé lo que yo logré entender de Skinner, es que Skinner dice, bueno, si nosotros tomamos a la mente como una función, nosotros tomamos la mente como una caja negra. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es desechar, o sea, no tenemos manera de meternos ahí y por lo tanto no lo vamos a estudiar. Yo no entiendo que Skinner diga que eso no existe, que me parece que es una interpretación que muchas veces se hace, como si la mente no existiera. Yo entiendo que lo que Skinner dice es que la mente sí existe y es interesante, pero nosotros no podemos acceder a ella más que a través de sus productos. Y por lo tanto, no es de interés estudiarlo. Por eso nosotros solo vamos a estudiar las Y que salen de ahí, que son las conductas. De nuevo, caricatura. Skinner es mucho más complejo que esto. ¿Sí? Y de hecho el conductismo también es más complejo que esto. Pero haciendo una caricatura del conductismo me parece que se dice, bueno, si nosotros vamos a definir los Y como las conductas, entonces nosotros no tenemos sentido en estudiar las X porque ahí pasa algo en el medio que resulta casi mágico, digamos, ¿no? Mientras que yo entiendo que la propuesta freudiana o la del inconsciente es que el inconsciente propone que es posible obtener la materia o acercarse por lo menos a la materia a partir de la interpretación del producto. O sea, entiendo yo que la propuesta es sí ver qué pasa ahí, cómo pasa ahí, o sea, qué función se realiza ahí. Y ahí justamente es donde me interesa que quizás podamos pensar el inconsciente como aquello que escapa a alguna función matemática, ¿no? Como aquellos números quizás indefinidos de la función matemática. O sea, como si los casos, y esto casi de alguna manera, como si las personas como si nosotros intentáramos, o sea, como si el trabajo analítico fuese intentar reducir la mente o el funcionamiento mental a un funcionamiento matemático o robótico, digámoslo de esa manera. O sea, es como si en un primer momento sería ver la programación robótica del caso, sabiendo que hay siempre una especie de bug o una especie de mal funcionamiento ahí, que solo es mal porque nosotros estamos estableciendo el estándar como un robot. Entiendo yo que incluso ahí están los problemas entre inteligencia artificial y psicoanálisis, porque entiendo yo que el psicoanálisis
dice, sí, sí, en parte somos como un robot, pero lo más interesante de nosotros no es la parte de robótica, sino justamente aquella parte que escapa de la parte robótica. O sea, hay todo un funcionamiento que yo tengo robótico. Sí que cuando me pasa tal cosa, sucede esto otro. Pero después hay otro, y eso es develable, eso es revelable, eso es interpretable, eso es establecible matemáticamente, como si fuese una relación casi, ¿sí? Lo que estaba diciendo acá, ¿no? O sea, todo esto buenísimo, la parte de azul, ¿no? La parte de gráfica. Esta es la parte de la gráfica, ¿no? Está todo bien con la función. Pero lo más interesante para nosotros está acá. O sea, acá es donde nosotros nos metemos sabiendo que no hay una función acá establecible. El inconsciente propone que es posible obtener la materia a partir de la interpretación del producto y yo agregaría acá y que hay un momento, ¿no?, donde eso falla. O sea, no es que vamos a obtener toda la materia a partir del producto. O sea, en eso, digamos, le damos la razón a Skinner. Sí, sí, no podemos, o sea, estamos como medio inventando, sí. Pero quizás lo interesante es que llega un momento donde la invención se termina, donde esto es completamente irrepresentable. Esto no entra. ¿Qué pasa con eso? Quizás sea la pregunta más interesante. O sea, eso como inimaginable, que no se puede establecer la relación entre X y Y, ahí, ¿qué es lo qué sucede? Es quizás el momento, yo diría, más difícil de sostener para un análisis porque es muy fácil decir, ah, yo sé qué pasa. Complejo de Edipo. ¿No? Hace 3000 años hubo gente que se mató y listo, y nosotros venimos cargando con... O pecado original, tiene como el mismo funcionamiento. Ya yo sé qué pasa porque históricamente sucedió algo. Entonces acá nosotros enchufamos x igual 0, y igual complejo de Edipo. ¿No? Padre de la horda. O x igual 0, y igual madre fálica. O x igual 0, y igual pecado original. Nosotros enchufamos ahí un sentido. Eso es posible de hacer, sin duda. Entiendo yo que la cuestión de un psicoanálisis es no hacerlo. Entonces, problematizar justamente esa ausencia de imagen ahí, sin que venga un sentido de nosotros a enchufar. ¿Qué sería eso? ¿No? En x igual 0, ¿qué viene? Y más bien que sea con el paciente que eso se hace, ¿no? Que no venga de nosotros, que no venga de nuestra teoría. Que nuestra teoría sea solamente las condiciones de posibilidad para que eso emerja del lado del paciente. Félix, se me salió un ratito, así que no sé cómo llegaste a esta conclusión, pero me pareció acertado. No sé el camino, pero vos sabés que estaba pensando que de alguna forma me parece que el conductismo, no sé si el clásico, pero el operante, más o menos me parece que conoce como de alguna manera la función, la máquina, que es metiendo esto de tal forma, operándolo de tal forma, en tantas repeticiones en el tiempo o en cantidad, vamos a obtener esto. Pero sí me parece que en esa teoría no admitiría quizás ese punto sin imagen. Me parece que es como para establecer una diferencia. Pero no me parece que no conozca la materia que da lugar al producto.
No sé cómo lo piensas. Claro, yo quizás lo que quiero decir es que no conocen, no es que no conocen en el sentido de no pueden describir ellos eso, sobre todo porque no les interesa. O sea, ellos dicen esto a nosotros no nos interesa. Y ahí es donde a mí me parece que hay un problema. Me parece que eso a nosotros nos debería interesar. O sea, las condiciones de enunciación, las condiciones de interpretación, a mí me parece que a nosotros nos debería interesar. Sobre todo porque pueden haber cosas muy valiosas ahí que quizás el paciente no ha tomado en consideración o que el caso en general no ha tomado en consideración. Entonces, al no interpretarlas, al no buscar establecerlas, el psicoanálisis, perdón, el conductismo puede resolver eso sin resolver las otras cuestiones asociadas a eso. Por ejemplo, las cuestiones quizás contextuales. Eh, Mi referencia personal favorita para esto es la naranja mecánica. O sea, ahí te muestra bastante bien qué sucede. Sí, sí, se puede, está todo bien. Se puede reconfigurar, ¿no? O sea, nosotros podemos trabajar como si fuese una computadora o un androide eh, a reconfigurar. Sí, se puede. Eh, la cuestión no es que si se pueda o no se pueda. La cuestión es qué pasa con eso. Me parece que Kubrick, por ejemplo, lo ve desde el punto de vista como de la libertad o de cómo esos elementos. Kubrick es el director de La Naranja Mecánica. Eh, Se puede como también ver en la repetición de las diferentes situaciones, ¿no? Como que, pero lo importante, por lo menos que lo que a mí me interesa recalcar desde un punto de vista ético, no moral, o sea, no moral diciendo esta ética es la correcta, sino ético diciendo, bueno, esto es lo que yo les propongo, ¿no? Por acá, ¿no? Ética en el sentido de, hey, hagamos esto. M- Más, o sea, éticamente yo rechazo, digámoslo así, la ética de el, a cada síntoma una reconfiguración, sino decir, bueno, fíjate que esto está acá, ok, ¿qué hacemos cuando no? ¿Qué pasa cuando no sabemos? ¿Qué pasa cuando a eso no se le puede dar una imagen? ¿Qué pasa con lo inimaginable? Porque fíjense que acá no estamos diciendo que la x igual cero no existe. Estamos diciendo que no sabemos qué pasa, que son cosas diferentes. Podemos quizás establecer un qué pasa. El complejo de Edipo establece un qué pasa. El pecado original establece un qué pasa. Entiendo yo que, por ejemplo, la propuesta de tener un origen vacío es no saber qué pasa, sino más bien o sea, incitar al paciente a construir a través del lenguaje, a través de justamente aquellos elementos que no son matemáticos, o sea, a partir de aquello que la función rechaza, construir lo rechazado de la función, ¿no? O sea, a partir del rechazado, material rechazado en el sentido de que las matemáticas no toman en consideración el significante, a partir del material rechazado, a partir del x desigual a x, construir lo que la imagen de la función rechaza. O sea, a partir de las x rechazadas, construir la y rechazada, porque la x no se está tomando en consideración. Esto digamos que me parece una propuesta clínica, por lo menos a mí me parece interesante para articularla con la cuestión de la función y el psicoanálisis. Es como precisamente así, no, pero me parece una buena metáfora. Diana, ¿tú querías decir algo? Nada, que ahorita que dijiste lo del origen, era justo en lo que estaba pensando. En, en que en el sistema freudiano, a lo mejor, y ahorita me equivoco, pero que en el sistema freudiano hay una causa y un efecto, ¿no?
y que se tiene que ir Ok. a buscar la causa y que está el origen, ¿no? Y que cuando empezaste a hablar sobre la materia y el producto, en los dos lados me hizo pensar como la banda moebiana, Ok. en el sentido que se necesita una relación dual, ¿no? Que se va a iniciar desde un segundo tiempo. Y nada, en eso estaba pensando. Yo no lo había pensado así, pero me parece interesante esto que estás diciendo, ¿no? O sea, pensar la... Yo voy a intentar no utilizar la palabra banda moebiana porque creo que uno de los problemas muy grandes con las matemáticas es como el temor, el miedo y el miedo como palabras. Entonces, me parece que banda moebiana es una de esas como palabras monstruosas, matemáticas que impiden como la recepción del material. Entonces, yo voy a intentar describir el funcionamiento de la banda de Moebius sin decir banda de Moebius. Pero entonces, imaginémonos una superficie, ¿no? Quizás una superficie funcional, ¿no? En el sentido de, voy a describir una función donde yo recorro cierto, o sea, yo establezco un punto original, después hago una travesía, una aventura, un movimiento, un desplazamiento, y veo que llego al mismo lugar, pero del otro lado, ¿no? Al mismo lugar, pero en sentido invertido. Quizás de esa manera podamos pensar también la relación entre los x y los y de la función, ¿no? Entonces, al hacer eso me parece eso interesante en el sentido de, bueno, entonces tenemos una superficie donde yo voy como en un sentido y llego al mismo lugar donde estaba antes, eh, pero con otra imagen, una imagen más bien invertida, ¿ok? Eso lo que nos permite modelar es la relación entre dos elementos relacionados pero disímiles, o sea, relacionados pero diferentes. Em, lo siento por esto, pero quizás entonces lo interesante sea que cuando digamos la segunda vuelta, o sea, cuando nosotros de Y intentemos ir a X, no nos encontremos en el mismo lugar. Y ahí se realiza un corte. O sea, ¿por qué no llegamos al mismo lugar? Porque la banda de Moebius se cortó. Porque la superficie esa que nosotros estábamos estableciendo, matemática, se cortó. Y ahora se volvió otro tipo de superficie. Porque efectivamente cuando uno recorre de esa manera una banda de Moebius, cuando uno hace una doble vuelta por una banda de Moebius, surge otra cosa. Surge un cilindro. O sea, se cambia. Quizás eso sea una manera interesante, ¿no? De pensar la relación entre una función y una banda de Moebius. O sea, no solo pensar como de la posibilidad de ir de las X a las Y, sino que cuando se intenta ir de nuevo de la Y a la X, se ve que no se retorna al mismo lugar. Lo podemos relacionar con esto incluso. Si bien asumiendo el producto, problematizar la obtención de la materia. O sea, habiendo dado una vuelta a la banda de Moebius, intentamos dar una segunda vuelta. La primera vuelta nos permite ir de X a Y. Intentando dar una segunda vuelta, intentamos ir de Y a X y vemos que, puff, ahí no estamos tan seguros. Ahí viene una ambigüedad. Por lo menos viene una ambigüedad acá, por ejemplo, ¿no? Si nosotros asociamos 2 a 4, después de 4 no sabemos si tenemos que ir a 2 o si tenemos que ir a -2. Recuerden que esta era la función y igual a x al cuadrado. Entonces, yendo, ¿no? X a Y, vamos a ir X a Y y después de Y preguntarnos a cuál X vamos. O sea, de X a Y es muy fácil. Ya te doy la palabra, Chema. Vamos de 2 a 4. Pero después de 4 no sabemos si tenemos que ir a 2 o a -2.
ahí se rompió algo. Se cortó algo, se cortó esa posibilidad. Eso a mí me parece muy interesante, gracias. No sé si quieres le dejo hablar a Chema y después te doy la palabra de nuevo, Diana, por si tienes algún comentario sobre lo que yo dije. Sí, a mí me gusta. Sí. Chema, ibas tú a decir algo, creo que vi tu... eh, No, no, no. Viste, por ahí visto otro icono, pero no levanté la mano ni nada. perfecto. Es muy interesante porque incluso una de las primeras cosas que Freud dice con respecto a la interpretación de los sueños es, nosotros no vamos a hacer interpretaciones del tipo funcional matemático. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no vamos a hacer interpretaciones en el sentido de cada vez que vemos un paraguas vamos a decir que es eh, la protección materna. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a hacer ese tipo de interpretación. Eso lo dice Freud. O sea, no vamos a hacer como hacen, por ejemplo, a veces en las loterías, que si soñaste con el número 4 entonces si soñaste con un paraguas, tienes que jugar el número 4. Ese no lo vamos a hacer. Habiendo desechado ese tipo de interpretación, ¿qué otro tipo de interpretación queda? Esa es un poco la pregunta importante que veo yo con respecto a las funciones. O sea, si nosotros no interpretamos matemáticamente, si nosotros no decimos cuando sucede esto otro, ahí, ¿cómo entonces? Lo interesante es que ahí Freud da una respuesta. Y Freud dice el complejo de Edipo. Es muy interesante ese movimiento, por lo menos a mí me parece que lo evidente lleva a algo no evidente. ¿No? Lo evidente es algo a develar, ¿no? A quitar, a sacar para meter otra cosa ahí. Mientras que lo no evidente es algo a llenar con algo que sí es evidente. Así, ¿no? Quizás ese segundo paso es el que yo les estoy invitando, con esta ética que yo estaba diciendo, el que yo les estoy invitando a rechazar, a abstenerse, para utilizar ese tecnicismo, ¿no? Ahí es donde yo diría neutralidad. O sea, vean qué pasa primero. O no intenten ustedes enchufar ahí una respuesta. Ok. ¿Alguna cuestión hasta ahora? Esto último que dices no tendría relación con esto de que en tanto que lo real no tiene, es que como dice, el analista como que no tiene que interferir en lo real, que lo real tiene como que advenir, en el sentido de que nosotros no vamos a darle como ese relleno, sino que se va a hacer como a través de la dialéctica. Y sabes qué, a mí me pasa de que estoy comentando o vas hablando y lo voy relacionando con ciertos temas, pero me cuesta mucho anudarlo a lo matemático. Ok. Es interesante que digas eso, ¿no? Porque básicamente estás diciendo, bueno, yo parto de un anudamiento matemático y se me hace difícil llegar a él de nuevo.
No, porque yo estoy hablando, digamos, de cosas más matemáticas. Yo estoy haciendo un anudamiento matemático y después te estás diciendo, bueno, a mí me surgen cosas como si estuviesen muy desligadas de lo matemático, cuando justamente, digamos, la materia prima que estamos utilizando es matemática. Matemática quizás un poco pervertida, ¿no? En el sentido de desvirtuada o no exacta. A mí eso, por lo menos a un nivel introductorio, no es lo que me interesa. Me interesa más bien despertarles el interés, que por lo que me dices, es lo que más o menos estoy logrando, gracias. Me interesa más eso, ¿no? Que tú puedas decir, bueno, me interesa esto. O sea, me surgen cosas cuando vas hablando. Entonces, te agradezco ese lado. Eh, Después, no sé si me parece imprescindible que lo que digas esté como soportado matemáticamente. Me parece que si tienes como alguna pregunta, digamos, un poco más psicoanalítica que matemática, no hay problema con eso. Bueno, a mí, si les parece, saltémonos a esta y con eso terminamos por hoy. Entonces, básicamente vamos a definir función continua, función no continua, ver la diferencia ahí, y después aplicarlo a estas funciones que están acá. Entonces, esto yo se los había pasado, me parece que está muy bueno, porque está muy sucinto, está claro, no tiene como mucho... Esto, por ejemplo, sería impensable en psicoanálisis tener algo como tan claro. Es una de las cosas que por lo menos a mí me gusta de las matemáticas, es que no hay como muchas palabras extra. Te dicen básicamente más o menos directamente qué quieren decir. Entonces, intuitivamente una función es continua cuando podemos representar su gráfica de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Vamos con ejemplos. Acá yo puedo trazar así, ¿no? Abajo a la izquierda, hacia arriba a la derecha, lo puedo trazar fácilmente. Acá no, esta función no continua. Bueno, vamos con otra. Esta sí también, porque puedo trazar así. ¿Sí? O sea, acá no hay necesidad de que yo levante. Acá también, si esto fuese una línea, no hay necesidad como de levantar el lápiz. Pero vemos que hay otros ejemplos que sí. Por ejemplo, acá, si yo fuese a dibujar esto, necesito dibujar esto y no hay manera de que yo me vaya de acá a este otro. Acá yo necesito, ¿no? Levanto el lápiz. Yo voy a representar levantar el lápiz como mover así, ¿sí? O sea, hacer este movimiento. Lo hago así, levanto el lápiz y regreso acá, por ejemplo. Al dibujar esta también me pasa lo mismo, ¿no? Puedo hacer así, tengo que levantar el lápiz y regresar para hacer el resto. Lo mismo sucede acá. ¿Cómo sé que sucede acá? Porque acá tenemos un punto de discontinuidad blanco acá. ¿Sí? Acá yo hago así y después necesito levantar el lápiz para llegar acá abajo. Esa es la diferencia entre una función continua y una función discontinua, vista a través de las gráficas mismas. Intuitivamente una función es continua cuando podemos representar su gráfica de un solo trazo, es decir, sin levantar el lápiz del papel. Acá lo podemos hacer, acá no lo podemos hacer, tengo que levantar acá en el medio. Acá tampoco lo puedo hacer porque está todo este espacio en blanco. Y acá no, porque las dos líneas no están conectadas. ¿Entienden? Entonces, si hay una sola línea, es continua. Si hay dos líneas, es discontinua. Bien. Digamos que quizás lo más interesante acá es que vean que en la función continua, o sea, digamos así, no toda función que se exprese así, lo digo de esta siguiente manera. Fíjense acá. Acá hay una función definida a trozos. ¿Qué quiere decir una función definida a trozos? Que yo divido los números de las x, o sea, yo divido los x en diferentes casos,
que son diferentes trozos, y defino la función así. ¿Por qué me interesa presentarles esto? Porque nosotros normalmente pensamos función como así, como si fuese un solo trozo. Esto es como un trozo. Mientras que acá hay 3 trozos. 1, 2, 3. ¿No? Normalmente nosotros pensamos las funciones como definidas a un trozo. Esto sería un trozo, el trozo x. 1 sobre x, el trozo 2x más 1, el trozo... ¿no? Mientras que acá hay 3 trozos, 3 partes, 3 casos. ¿Cuáles son los 3 casos? X más 2, digamos, en verdad los casos los ven es acá. Si x es mayor de 0, es decir, si es positivo, x más 2. Si x está entre 0 y 1, perdón, sí, si x está entre 0 y 1, entonces es x. Mientras que si x es mayor a 1, x igual a 2. Perdón, x al cuadrado. ¿Cómo se hace esta función? Bueno, así. Si termina siendo la función a trozos descrita allá arriba. Vemos que hay una función x más 2 acá abajo. Por ejemplo, menos 2 más 2 me da 0. Aquí. Menos 1, perdón, menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 5 más 2 me da menos 3. Entonces ahí nosotros podemos ver que más 2 si x es menor a 0, es decir, si x es negativo, nosotros tenemos que la función lo que hace es sumar de 2. Bien. Si x está entre 0 y 1, entonces es igual a x, y eso lo vemos acá. Entre 0 y 1, nosotros vemos como una función identidad acá. Como, tenemos 1 y va 1, tenemos 0.5, me da 0.5, 0.3, me da 0.3, etc. Por eso es una diagonal acá en este cuadrado. Y el 0 es igual a 0. Aquí, ¿no? Que es lo importante porque no está definido en cuando x es menor a 0. ¿Sí? Cuando nosotros decimos x es menor a 0, no incluimos x igual a 0, entonces no podemos decir que cuando x es igual a 0, entonces es 2, como si 0 más, x más 2 sería 0 más 2, que sería 2. Sino que x la tenemos que definir acá. Si x es igual a 0, lo definimos con entre 0 y 1. Y x al cuadrado, que es esta misma gráfica que tenemos acá, ven cómo empieza como con una curvita acá. Entonces esto es una función discontinua a 3 trozos, que si me preguntan a mí cómo sería probablemente una función del inconsciente, estaría más cerca de la función a 3 trozos esta, e incluso con algunas partes, o sea, con partes discontinuas sin definir, y no esta como especie de facilidad que tenemos acá. Me parece que quizás con lo que nosotros trabajamos es un poco más complejo. Bueno, ahí tenemos la diferencia entre funciones continuas y no continuas, que habíamos dicho que intuitivamente una función es continua cuando podemos representar su gráfica en un solo trazo, es decir, si levantar el lápiz del papel, pero después veamos la definición formal. Fíjense, a mí esto me parece muy interesante, ¿no? Como ellos dan primero una definición intuitiva, que con intuitiva quiere decir como esto es lo primero que te voy a decir para después como pulir sobre esto intuitivo. Y es común esto, o por lo menos yo lo he visto en trabajos matemáticos, que primero dan como una definición más intuitiva y después una formal. Por lo general, nosotros los psicoanalistas quizás lleguemos a la intuitiva, pero muy poco se pasa como a la parte más formal. Bien, una función f es continua en el punto x igual a si el límite de la función por ambos lados de a coincide con su imagen f igual a. Yo voy a decir esta función, definición formal, quizás es un poco más criollo. Leámosla de nuevo. Continua en el punto x igual a si el límite de la función por ambos lados de a coincide con su imagen f igual a.
Es decir, es continua en el punto. Ojo que cómo salta de la definición intuitiva que habla de toda la gráfica, ¿sí? La definición intuitiva dice, una gráfica es continua si yo la puedo dibujar sin levantar mi lápiz, mientras que acá estoy definiendo punto por punto. La definición formal va punto por punto, la definición intuitiva va sobre toda la gráfica. Evidentemente la gráfica está compuesta por el conjunto de todos los puntos. Pero acá fijémonos cómo en la definición formal se va al punto. Entonces, la pregunta sería, o sea, como para ir de la definición intuitiva a la definición formal, nosotros pudiéramos decir, ok, si en la definición intuitiva nosotros vamos a decir que es trazar sin levantar el lápiz, en la definición formal nosotros vamos a describir esa excepcionalidad que pasa cuando yo tengo que levantar el lápiz. La excepcionalidad sería que no coincide con su imagen, F igual a A. Perdón, F de A. Si esto no ocurre, o bien no existe F igual a, se dice que F es discontinua en el punto X igual a. ¿Okay? Por ejemplo, acá nosotros podemos decir que el límite, piénsenlo ustedes por lo menos en este momento, como hacia dónde tiende, hacia dónde va, hacia dónde se dirige. ¿Qué pasa si yo sigo? ¿Qué pasa si yo sigo? ¿Ustedes qué piensan? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan ustedes si yo sigo, por ejemplo, acá? ¿No? Yo acá estoy pensando x igual 0, desde esta rama de la función 1 sobre x. ¿Qué pasa si yo sigo hacia acá? ¿Se va al infinito? Sí, sí, sí. Está casi perfecta tu respuesta. Falta una cosita. Porque veamos Se, los... se acerca indefinidamente a la recta, a la asíntota. No sé si la asíntota es la recta o es la función. La asíntota es la recta, la función es asintótica, cuando se acerca siempre a una asíntota. Bien, ok, sí, vayamos con para ver cuál es esa cosita chiquitica que necesitamos agregar a lo que tú estás diciendo, Diana, porque está casi, casi, casi perfecto. Acá, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del punto cero. El punto cero, x igual 0. Acá, ¿no? Casi yo estoy yendo, acá fíjense como acá me estoy disminuyendo cada vez los puntos, voy de menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, voy a 0 y acá veo, ¿no? Que voy hacia acá. Acá, ¿qué pasa? Si en vez de enfocarme de acá, de este lado, me enfoco de este lado, ¿qué sucede ahí? ¿A dónde se va? ¿A dónde tiende? ¿Cuál es el límite? Por lo menos aparente, ¿no? O les hago otra pregunta, que esta es la pregunta verdaderamente importante. Esta curva a la derecha, tenemos curva a la derecha, curva a la izquierda. Esta curva a la derecha, en el punto cero, tiende al mismo lugar que la curva izquierda en el punto cero. ¿Ustedes qué piensan? Así viéndolo nomás, o sea. No, Acá no hay una tiene el diferencia. mismo lugar. ¿Por qué no? ¿Cuál sería la diferencia? Como para que todos lo veamos. O sea, a lo Uno va, mejor son, ah, perdón. pues, pues no sé, si son distintos infinitos. Claro, sí, sí, a eso iba. Muy bien, gracias. Como que acá en lo que dijiste, Diana, está casi perfecto porque este va como a menos infinito. Como un infinito negativo. Porque, porque vamos hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos, como menos infinito. Hay todo un problema con el menos infinito con el que nosotros no nos vamos a meter, pero por lo menos acá digamos que estaba menos infinito, estaba más infinito. Y ahí es donde viene el problema de la discontinuidad.
¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que el límite de la y cuando x va a A del lado izquierdo no es el mismo que el límite cuando va del lado derecho. Este más y el menos representan eso. Si el límite de la función por ambos lados de A, es decir, si A positivo y A negativo, A positivo, A negativo, ¿sí? Si A siendo 0, cuando yo me la acerco de la izquierda, parece que va para menos infinito, cuando yo me la acerco de la derecha, parece que va, lo siento, parece que va a más infinito. Ahí está el chiste, digamos. Ese es el problema que nosotros tenemos como fuerzas contrarias, como fuerzas contrapuestas que están ahí. Como si de un lado se fuese a infinito, del otro lado va a menos infinito. Por eso termina siendo discontinua o no continua. Discontinua. Vamos, una función f es continua en el punto x igual 0. Yo lo voy a decir de otra manera. La función 1 sobre x, la función 1 sobre x, yo acá estoy reemplazando la función f por la función que efectivamente nosotros estamos analizando en este momento. Es decir, yo voy a dar una definición de este caso que está acá. La definición 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0. La función 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0. La función 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0 porque el límite de la función 1 sobre x por el lado izquierdo no coincide con su imagen del límite del lado derecho, porque uno va a menos infinito, el otro va a más infinito. Vayamos quizás a si esto no ocurre, o bien si no existe f igual a, que es el caso que nosotros estamos analizando, no existe x igual, o sea, no existe y para x igual 0, se dice que 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Como no existe x igual 0, se dice que 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0. O sea, si me quieren citar de algo todo lo que dije, cítenme en eso porque eso es lo que dije bien. ¿Sí? El otro es como más propedéutico e intuitivo. No existe, como no existe x igual 0, o sea, no existe una y definida para x igual 0, se dice que 1 sobre x es discontinua en el punto x igual 0. Entonces, como una función es continua, si es continua en todos los puntos de su dominio, como acá nosotros encontramos un punto, que es lo que necesitamos, al menos un punto donde no es continua, entonces nosotros decimos que esta es discontinua. Veamos quizás otro ejemplo acá. Veamos este primero, porque este capaz sea más intuitivo. ¿Qué pasa acá con x igual 0? Si nosotros venimos acá de... Nosotros... Sí. Si nosotros venimos acá y vamos... Y acá también venimos como si fuesen hacia el mismo lado. Y efectivamente se encuentran en x igual 0. Entonces nosotros vemos que como tiende por un lado y como tiende por el otro, termina uniéndose acá en un punto intermedio feliz, digámoslo así, ¿no? ¿En qué sentido quiero decir feliz? Es que coincide el uno con el otro. No tenemos esta barbaridad que tenemos acá donde no coincide el menos infinito con el más infinito. Son diferentes. Acá tenemos que coinciden en lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la función x al cuadrado, ¿se acuerdan que esta era la función x al cuadrado? La función x al cuadrado es continua en el punto x igual 0, pues porque el límite de la función por ambos lados de 0 coincide con su imagen 0. Ven que ahí es x igual 0 y y igual 0, es el origen. Es decir, x al cuadrado es continua en x igual 0 porque el límite
desde la izquierda tiende a 0 y el límite desde la derecha tiende a 0. Y justamente lo que estamos viendo es que en todos los puntos funciona así. Acá quizás esta vez, digamos, una comparación más difícil, pero pasa lo mismo, ¿no? En el sentido de que si nosotros vamos al punto menos 1, o capaz vayamos, sí, vayamos al punto mejor -2, -2, -3, ¿no? Yo si vengo de este lado, voy viendo que se acerca acá, y de este lado también voy viendo que se acerca continuamente ahí. Entonces, esto en verdad termina siendo intuitivo porque todavía no hemos abordado los límites, solamente estamos pensando como una noción abstracta de tiende hacia, o va a, no se dirige hacia esto. Pero podemos ver con esta definición tendencial que el límite por un lado es el mismo, esto es lo importante de acá, ¿no? F de A, que es Y. Eh, es continuo, parece intuitivamente continuo porque va desde los dos lados hacia ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en esta función? Que nosotros venimos como de este lado y acá no pasa nada, no sigue hacia acá. Y acá tampoco sigue hacia acá. Como se corta ahí, como hay un corte, es discontinua. ¿Y qué pasa en esta? Bueno, acá nosotros tenemos que acá, y sí, pareciera muy parecida a esta, ¿no? O sea, al principio, nosotros si lo vamos a leer de izquierda a derecha, leemos como que esto es muy parecido. Pero después pasa esto se llama o sea, pasa que ahí no tenemos esa definición, sino que saltamos hacia acá. Y después acá tenemos algo donde pareciera similar, ¿no? Donde pareciera que, bueno, acá nosotros también vamos a tener una recta. Y no, sorpresivamente, acá a partir de 1 igual 1, 1, empieza a ser más bien como una curvita, así hacia arriba. Entonces es como si nosotros tuviésemos una línea recta que de repente salta hacia abajo. Esa línea recta como que salta hacia aquí abajo y después empieza como una curvita. ¿Sí? Este punto acá es un punto de discontinuidad. ¿Por qué? Porque no continúa. Yo acá pienso que esto debería seguir yendo hacia acá. No sé, yo pensaría, ¿no? Si yo voy caminando por acá, es como si de repente yo cayera en un agujero. ¿Sí? Como si están cayendo, están caminando por la calle y caen dentro de una cloaca y se le van acá. Y ahí empiezan de nuevo y después les cambia otra vez la lógica. Eso acá nosotros lo vemos, digamos, en la gráfica, pero acá lo vemos escrito. ¿Sí? X más 2, X y X al cuadrado. X más 2, X al cuadrado. Esos, digamos, eh, cambios de lógica de por sí no implican que haya como una necesaria discontinuidad, pero en este caso en particular, esos tres trozos, sobre todo la diferencia entre este trozo y este trozo, porque si nosotros vamos X más 2, si X es menor a 0, yo diría, bueno, entonces cuando X es 0, si no sé de esto, si no sé de estos trozos, cuando X igual 0, bueno, va a parecer que fuese 2, ¿no? Porque 0 más 2, X más 2 te da 2, que es justamente lo que parece que va a pasar acá. Pero fíjense como acá hay un agujero. Y este agujero es como si se saltara de este plano a este plano. Ahí justamente es donde se da el punto de discontinuidad. Entonces nosotros podemos decir que hay un único punto de discontinuidad en esta función. Perdón. En esta función hay un único punto de discontinuidad que es este. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo me iba a encontrar con 0, 2, pero me terminé encontrando con 0, 0. Yo venía por acá por los negativos, menos 5, menos 3, menos 4, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, 0, menos 1, 1, y yo pensaba que iba a encontrarme 0, 2, porque ven cómo esto va subiendo, ¿no? Va subiendo menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, yo pensaría que viene 2. Tiendo, o sea, pensaría que el límite es 2.
del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, no, porque yo venía de 1, 1, 0,9, 0,9, 0,8, 0,8, 0,7, 0,7, 0,6, 0,6, hasta 0. Eso es lo que nosotros vemos acá. Pero la diferencia entre estos, ¿sí? Yo acá vengo de la izquierda, yo me imagino que viene 2, de la derecha yo me imagino que viene 0. La izquierda tiende hacia 2, la derecha tiende hacia 0. Y ven cómo justamente la definición formal lo que nos dice es eso, o sea, estos dos números tienen que ser iguales. Y, Y. Pero sucede que no es así, y por eso es discontinua. Porque acá abajo tiende hacia 2, y, o sea, en el ejemplo que nosotros estamos tomando en este momento, desde la izquierda tiende hacia 2, desde la derecha tiende hacia 0, entonces no podemos decir que f igual a es igual a f igual a a, ¿no? O sea, esta escritura no se respeta. O sea, esta definición no se respeta, no cumple con la definición, por lo tanto es discontinua. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Consultas? Me estaba costando pensar la función f de x igual a 1 sobre x, las asíntotas, cómo establecer el punto de discontinuidad, pero claro, era porque lo estaba pensando mal, pero parece que ya está. Es que ambas se alejan de ese punto, nada más, a diferencia de las otras, porque las otras, o ambas se acercan a ese punto, a x igual 0, Ok. no lo sé bien. Claro, la cuestión es que, ¿tú ibas a decir algo, Diana? Que en este ejemplo y en el otro, donde están como discontinuas, Sí. porque yo estaba entendiendo como, o sea, que en este ejemplo hay como dos variantes y de alguna manera van como relacionadas, pero que en el discontinuo no tienen relación una con la otra. Ok. Pero fíjate que este también es discontinuo, ¿no? Sí. Lo que tú estás llamando discontinuo parece ser el por trozos, ¿no? Está bien, está perfecto, no hay problema con Ajá. eso. Son problemas de nomenclatura que para mí es lo menos importante del mundo. Mientras nos entendamos está bien. Acá yo lo diría de otra manera que lo que estaba diciendo Maximiliano, que es más bien cuando tienden los dos al mismo, digamos, de la manera que tú lo venías diciendo, cuando tienden los dos a 0, tienden los dos a puntos diferentes. O sea, cuando la materia tiende a ser la misma, el producto es diferente. Eso es lo interesante, digamos, de la función discontinua tomado desde los límites, desde la izquierda y la derecha, es que yo acá tiendo a 0 y me voy a menos infinito. Yo acá tiendo a 0 y me voy a más infinito. La diferencia entre más y menos infinito, ¿no? Son dos lugares diferentes. Ahí eh, es que yo tengo que en la X, en la materia no sé qué viene. Está definido que viene. Nosotros pudiéramos, de nuevo, nosotros acá pudiéramos hacer esto, una función por trozos, y decir f de x, cuando x es mayor o menor a 0, 1 sobre x, y cuando f de x es igual, cuando x es igual a 0, 0. O 3, o 4, definirla. Complejo de Edipo, gato, triángulo, lo que sea, así, no importa. Ahí la definimos por trozos, que es algo más o menos similar a lo que sucede acá abajo, ¿no? Yo puedo definirla por trozos, yo puedo agregarle deja de ser evidentemente la función 1 sobre x, pasa a ser una función por trozos, donde 1 sobre x es uno de los trozos, y después hay otro trozo que en realidad es un punto nada más, que es cuando x es igual a 0 y la definición que nosotros le demos. Esa es como la cuestión que yo te quería marcar. Así que sí, en un punto, en la parte de la materia, parece que se fueran acercando. Pero en la parte de la imagen, en la parte del producto, más bien da dos productos diferentes.
por eso es discontinua. O porque no sabemos qué va ahí. Simplemente, por ejemplo, yo acá pudiera decir, o si esta la hago por trozos, y digo 2 más x para todos los casos menos x igual 0, y después x igual 0 lo dejo indefinido. Es decir, si yo acá hago como un circulito, ¿no? Yo digo, como por definición de la función, el 0 no lo vamos a definir. Eso hace que la función sea discontinua porque tiene x igual 0 indefinido. Entonces, si no existe f de a, y yo ahí por definición estoy diciendo no existe f de 0, se dice que f es discontinua en el punto x igual 0, ¿no? Por definición de esa función. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario? No sé si quedó como aclarado. Hay una que, una de las funciones, que en el gráfico es algo así, ¿Ok? es la mejor forma que tengo de explicarlo. Sí. Eh, el, en ese caso, ¿hay un punto de discontinuidad? Hay un montón. Todos estos. Ah, ahí está. Eso, Claro, en infinito. realidad quizás. Sí. A ver si esto como lo dicen acá. Claro, miren como acá dice. eh, la función es continua en esto. O sea, de menos infinito a menos 2. ¿Sí? La función es infinita de menos infinito a menos 2. La función es continua de menos infinito a menos 2. Pero después todo lo que va entre menos 2 y 2, no inclusive. ¿Sí? O sea, incluimos los puntos x2 y x menos 2. O sea, todo esto que está en el medio no. Son puntos de discontinuidad para la función. ¿Por qué? Porque no están definidos. Claro, esa es una de las cosas que a mí me gusta de matemáticas y me cuesta un poco en psicoanálisis, porque una vez que uno le agarra una vez que uno lo entiende, ya está. Es como el psicoanálisis, que uno una vez lo entiende y de repente te dicen, bueno, pero... no. Sí, o sea, la definición está ya planteado. Es como más claro en ese sentido. Es complejo, no estoy diciendo que es fácil, pero sí estoy diciendo que esto es como arbitrario casi, ¿no? Es una función por trozos que no sé por qué se les habrá ocurrido esto, no sé, no me importa tampoco, la función la podemos describir igual, no importa la motivación del autor eso no importa. Eh, lo que importa es lo que vemos acá y, por ejemplo, esto acá termina, si este punto fuese vacío, pudiésemos decir como con facilidad que, o sea, si este punto acá no existiera, x sí, x es, si acá pudiéramos poner x, le quitamos esto acá, lo ponemos sin el igual, ¿no? 0, x tiene que ser estrictamente mayor a 0, o sea, no puede ser 0. Ahí tuviésemos como dos puntos vacíos y ahí, ¿no? Sería como quizás más clara la discontinuidad porque no tendríamos... eh, sería no existe FDA, todo eso no existe. Eh, acá existe y ahí es donde se da el salto. Bueno, parece que acá está bien por hoy. Igual les recomendaría que le den una lectura, o sea, habiendo ya establecido estas coordenadas, como que lean un poco acá. De nuevo, cuando se acerquen a esto, acérquense viendo que pueden rescatar. ¿Sí? Imagínense que esto es chino. ¿Sí? Disculpen, ese ejemplo no me gustó. Esto es confuso. Imagínense que esto es confuso. Partan de que esto es confuso. Y vean qué pueden sacar de ahí. No partan como si esto fuese completamente claro y voy a entender todo. No, más bien o sea, cada cosita que yo logré entender es un punto para mí. ¿Sí? No como que el único punto es entenderlo todo. Me parece que así quizás les vaya un poco mejor. Bueno, gracias por acompañarme. Un abrazo. Bueno, Félix,
Gracias, Félix. Cuídense.